Vamos a repasar en este vídeo los conceptos fundamentales de la dinámica y vamos a resolver un ejercicio después. En primer lugar, los conceptos básicos que tenemos que tener claro es la fuerza normal, la resultante y el coeficiente de rozamiento. El primer concepto que tenemos que tener claro es el de la fuerza. Y vamos a definir fuerza como la multiplicación de una masa por una aceleración, independientemente de cómo sea el movimiento. Si estamos hablando de gravedad, por esa razón, si estamos desarrollando un ejercicio, la aceleración será 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si estamos hablando de la gravedad, la masa la mediremos en kilogramos y el resultado lo obtendremos en newtons. Es importante tener claro que la aceleración no siempre es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ya que, por ejemplo, si a lo largo de una carretera un vehículo o un coche se está moviendo, por ejemplo, puede tener una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Hay que diferenciar la aceleración de la gravedad, que podríamos hablar de las situaciones de caída libre, por ejemplo, y las situaciones en las que hay un movimiento, vamos a decir por así, estándar sobre una superficie. La aceleración de la gravedad en la Tierra, la media más bien dicho, de la aceleración va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado. El siguiente concepto importante es la fuerza normal. La fuerza normal la vamos a definir como, por así decirlo, la reacción debida al peso. La fuerza normal es perpendicular a las superficies en contacto y si, por ejemplo, esta caja tuviese una masa de 10 kilogramos, esos 10 kilogramos, si los multiplicamos por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, podríamos calcular el peso, que sería de 98 newtons. Y esta caja ejercería un peso de 98 newtons en vertical y hacia abajo. Y para sostener la caja, la superficie de la mesa ejercería también una fuerza normal hacia arriba equivalente de 98 newtons. Habitualmente en el eje vertical, es decir, en el eje Y, las fuerzas quedan siempre compensadas. Otro concepto importante es la fuerza resultante. En todas las situaciones siempre hay, por así decirlo, una lucha de fuerzas. En el primero de los casos tenemos dos personas empujando en la misma dirección y sentido, por tanto la fuerza resultante será la dirección, la horizontal, porque es la misma, el sentido hacia la derecha, porque ambos van hacia la derecha, y la intensidad será de 7 newtons, porque están sumándose, se están añadiendo. En el segundo caso tenemos una persona con una fuerza de 4 newtons, pero en sentido contrario otra persona haciendo una fuerza de 3 newtons. Por tanto, la fuerza resultante será horizontal, pero hacia la derecha, debido a que la fuerza que se ejerce hacia la derecha es de magnitud superior a la que se ejerce hacia la izquierda. Por esa razón, en este caso, la fuerza resultante será de 1 newton. Para calcular esto, en este caso, deberemos restar la de mayor intensidad a la de menor intensidad, manteniendo dirección y sentido de la de mayor intensidad, porque 4 menos 3 es 1, pero hacia la derecha. También puede ocurrir que no sean en la misma dirección. En ese caso, ya veremos más adelante cómo hacer los cálculos, pero lógicamente es evidente que en este caso esta será la fuerza que, digamos, gane sobre esta otra. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un avión. Un avión tenemos distintas fuerzas, una fuerza, digamos, hacia arriba, que es la que le permite elevarse, debido a la propia masa del avión, una fuerza hacia abajo, que es el peso, y que, lógicamente, si queremos que el avión se mantenga en la altura, el peso y la fuerza de sustentación tienen que ser la misma, para que no gane, porque si el peso fuese mayor iría para abajo y si la sustentación fuese mayor iría para arriba. En el eje horizontal tenemos un empuje debido a los motores del avión que generan un empuje hacia adelante y debido a varios factores, ¿no?, una fuerza de arrastre hacia atrás, ya sea el viento, ya sea el rozamiento, y esta fuerza, por así decirlo, intenta parar el avión. Lógicamente, la fuerza resultante va a ser hacia la izquierda, porque es el sentido del movimiento del avión. Si esta fuerza no fuese mayor que el arrastre, el avión no se movería. Por esa razón, el empuje que generan los motores tiene que ser mucho mayor a la fuerza de arrastre, para de esa manera conseguir que la fuerza resultante sea hacia adelante y con ello se mueva el avión. El último de los conceptos clave es el coeficiente de rozamiento.
con el cual, más bien dicho, calcularemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Esa fuerza normal ya la hemos calculado antes como la fuerza contraria al peso, pero cuidado porque en caso de haber más fuerzas que el peso hay que tenerlas todas en cuenta para calcular la fuerza normal. Y el coeficiente de rozamiento es un coeficiente. ¿Qué significa coeficiente? Que no tiene unidades. Por ejemplo, el coeficiente de rozamiento puede ser 0,27. ¿Qué significa esto? Que la fuerza de rozamiento será el 27% de la fuerza normal. Por eso hay que calcular la fuerza normal para con ella calcular la fuerza de rozamiento. Pasamos ahora a desarrollar un ejercicio. Si nos acostumbramos a seguir estos 5 pasos, habitualmente conseguiremos que los ejercicios de dinámica tengan un orden, una lógica, y con ello evitemos pasar por alto datos importantes o pasos importantes en la resolución de un ejercicio. En primer lugar, es importante dibujar todas las fuerzas a partir del enunciado del ejercicio, a partir de la situación. En segundo lugar, tendremos que establecer cuáles son los ejes X e Y. El eje X será en el cual se produzca el movimiento, el desplazamiento, y el eje Y será el eje vertical donde el sumatorio de las fuerzas será 0. Una vez hayamos establecido los ejes, tendremos que descomponer todas las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Después, operar cada uno de los ejes por separado y finalmente resolver matemáticamente y deducir las incógnitas que se nos han planteado. Vamos a desarrollar este ejercicio. Lea atentamente el enunciado. El primer paso es dibujar todas las fuerzas. Entonces, como se nos decía, en un plano inclinado tenemos un objeto y vamos a dibujar todas las fuerzas. En primer lugar, se nos ha indicado que tiene una masa de 80 kilogramos. Con ello podemos calcular el peso, que será igual a la masa por la aceleración. Este peso es completamente vertical, porque esa fuerza de gravedad se produce por la atracción terrestre. Por tanto, será en dirección al centro de la Tierra, por así decirlo. El peso va a ser igual a la masa, que en este caso son 80 kilogramos, por la aceleración. ¿De qué? De la gravedad, porque estamos hablando de la gravedad, valga la redundancia. Y esto, si hacemos las operaciones, son 784 newtons. ¿Qué es esto? El peso, la fuerza vertical por la cual la Tierra atrae el cuerpo de masa 80 kilogramos. Por otro lado, va a haber, lógicamente, una fuerza de rozamiento que se va a oponer al deslizamiento, que vamos a suponer que es hacia abajo, por tanto, una fuerza de rozamiento que se opondrá. Y en el enunciado se nos indica que se está ejerciendo, digamos así, una fuerza de presión de 20 newtons sobre la superficie. Así que eso también lo tenemos que representar, pero en este caso esa fuerza con un valor de 20 newtons que se ejerce perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Porque es una fuerza de presión, digamos, como si estuviésemos apoyándonos encima de ella sobre la superficie del lugar en el que estamos analizando. A estas fuerzas hay que añadirles que habrá una fuerza normal, perpendicular a la superficie, y por otro lado habrá fuerzas también en el sentido del movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que el peso que hemos calculado anteriormente no se ajusta a los ejes X e Y. Por eso lo que tendremos que hacer es ir al segundo paso y establecer los ejes X e Y. Para establecer los ejes X e Y, lo primero será establecer cuál es el eje X. El eje X será aquel eje en el cual se produzca el desplazamiento, el movimiento, y que será habitualmente paralelo a la superficie. Por otro lado, el eje Y será el eje vertical perpendicular a este último. La importancia de esto será que en el caso del eje X,
tendremos que tener claro que el sumatorio de las fuerzas, es decir, la fuerza resultante que se genere gracias a todas las fuerzas en ese eje, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y por otro lado, en el eje Y, el sumatorio de las fuerzas tiene que ser igual a 0, que lo podemos explicar de otra manera, que es las fuerzas que van en un sentido y las fuerzas que van en otro sentido tienen que igualarse. El siguiente paso es descomponer todas las fuerzas, de manera que todas las fuerzas estén sobre los ejes X e Y. En nuestro caso, tenemos casi todas las fuerzas sobre los ejes X e Y, dado que la fuerza, digamos, de presión se encuentra sobre el eje Y, la fuerza normal se encuentra sobre el eje Y, lo que será la fuerza de rozamiento sobre el eje X, pero el peso no se encuentra sobre esos ejes. Por eso, gracias a las razones trigonométricas, deberemos descomponer ese peso en la componente X del peso y, por otro lado, en la componente Y del peso. De manera que, gracias a las razones trigonométricas, podamos descomponer ese peso en esos dos nuevos vectores. Para calcularlo, en este caso, la componente X del peso será igual a la multiplicación del peso por el seno del ángulo, en este caso de 30 grados, debido a que este ángulo es un ángulo semejante a este ángulo de aquí. Por tanto, si este ángulo es igual que este ángulo, el lado que está enfrentado es el opuesto. De ahí que calculemos el seno. En el caso de la componente Y, este ángulo y este ángulo, que son semejantes, podemos calcular la componente Y del peso como la multiplicación del peso por el coseno del ángulo de 30 grados. Si hacemos ambas operaciones, la componente X, peso por el seno de 30 grados, es 392 newtons, y en el caso de la componente Y, peso por coseno de 30, es 678,96 newtons. Y ahora sí tenemos todas las fuerzas sobre el eje X y el eje Y. En este caso podemos eliminar el peso, digamos, original, porque lo hemos dividido en el componente X y la componente Y. Y el último paso será operar los ejes y conseguir los datos que necesitamos. Si a partir del dibujo anterior establecemos todas las fuerzas sobre los ejes, obtendremos, por un lado, en el eje X, la componente X del peso, que tenía un valor de 392 newtons. En vertical tendremos, por un lado, la fuerza que hemos aplicado de 20 newtons y, por otro lado, otra fuerza mayor que corresponde a la componente Y del peso con un valor de 678,96 newtons. A esto tendremos que añadirle una fuerza de rozamiento cuyo valor desconocemos y una fuerza vertical que corresponderá a la fuerza normal, o N, que también desconocemos. Habíamos establecido al inicio del ejercicio este como el sentido del movimiento, lo cual es importante a la hora de realizar los cálculos en los ejes. Una buena forma de realizar estos ejercicios es empezar por la componente, digamos, descendente de la vertical, es decir, las fuerzas que van hacia abajo, que van contra el suelo, para, gracias a ellas, calcular la fuerza normal. ¿Cómo calculamos la fuerza normal? Pues dado que es una fuerza de reacción, será igual, en este caso, a 20 newtons más 678,96 newtons, debido a que esas son las dos fuerzas que tenemos hacia abajo. Haciendo esta suma tendremos un total de 698,96 newtons, que será lo que corresponde a la fuerza normal. Una vez tenemos la fuerza normal, gracias a que sabíamos el coeficiente de rozamiento inicialmente, podemos calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, antes hemos explicado, que se obtiene multiplicando el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Dado que el coeficiente de rozamiento
nos venía dicho que era 0,5, multiplicamos esto por la fuerza normal, 698,96 newtons, y obtendremos como resultado 349,48 newtons, que será el valor de la fuerza resultante. Resumiendo, lo que hemos hecho ha sido fijarnos en cuáles son las fuerzas que están contra el suelo para, gracias a ellas, calcular la fuerza normal y, gracias a ella y por medio del coeficiente de rozamiento, calcular la fuerza de rozamiento. Y de esta manera ya tenemos todas las fuerzas calculadas. Tenemos aquí un resumen de lo que acabamos de hacer. Si analizamos en primer lugar el eje X, hemos dicho antes que el sentido del movimiento se produce hacia aquí. Por tanto, aquello que esté a favor del movimiento tendrá signo positivo y aquello que se oponga tendrá signo negativo. En este caso, ¿qué va a pasar? Que 392 newtons menos 349,48 newtons van a ser la diferencia de un sentido y del otro. Es decir, esto es a lo que llamamos fuerza resultante. Numéricamente, esto es 42,52 newtons y significa que la fuerza resultante tiene una magnitud de 42,52 newtons. Esa fuerza, 42,52 newtons, es igual a la masa del objeto por la aceleración que tiene. Dado que ya sabíamos que la masa del objeto es de 80 kilogramos, 80 kilogramos multiplicado por la incógnita será igual a 42,52. De aquí podemos matemáticamente deducir el valor de la incógnita y por eso sabremos que la aceleración es de 0,53 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa esto? Que el objeto se está moviendo con dicha aceleración, de forma que cada segundo su velocidad aumenta en 0,53 metros por segundo. Si operamos el eje Y, el eje vertical, el sumatorio tiene que ser 0, es decir, que las fuerzas que van en un sentido y las fuerzas que van en el sentido contrario tienen que quedar igualadas. En este caso ocurre porque antes ya hemos hecho el cálculo y 20 newtons más 678,96 newtons es igual a 698,96 newtons, que esta cantidad corresponde a la fuerza normal, que es lo que ya hemos calculado antes. Resumiendo, si nos acostumbramos en primer lugar a dibujar las fuerzas, en segundo lugar establecer los ejes X e Y, en tercer lugar, si es necesario, descomponer las fuerzas para que estén todas sobre dichos ejes y después operar los ejes por separado y resolver matemáticamente, podremos conseguir acostumbrarnos a seguir unos pasos que nos faciliten la realización de este tipo de ejercicios.